como lo comentábamos ayer, congreso. Y pues hoy toca el tema de la infalibilidad de las Escrituras. Pero antes que nada quisiera que me acompañaran a leer una porción de las Escrituras en el Salmo 119, del versículo 1 al 8, por favor. Y si gusta ponerse en pie. Si ya lo tiene ahí, Salmo 119, versículo 1 al 8. Ya tiene su dispositivo, Salmo, o en físico la palabra de Dios. 119, Salmo 119, versículo 1 al 8. Si ya lo tiene más, acompáñame a leerlo, por favor. La palabra de Dios dice: excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Si gusta acompañarme a orar, por favor. Bendito Dios, Padre nuestro, en esta tarde, Señor, que nos permites venir a escuchar de tu palabra, en el cual venimos a honrarla, Señor, a glorificarte a ti a través de ella, porque sabemos que pues eres tú el que nos habla a través de estas letras, Señor. Es algo que muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender, y cuando lo entendemos, Señor, pues no obedecemos tus mandamientos, no los guardamos, Señor, en nuestro corazón, no los buscamos como ese tesoro tan preciado que muchas veces en nuestros pecados, Señor, llegamos a buscar cosas diferentes. Te pedimos, Padre, en esta tarde que seas tú el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que estemos dispuestos a oír tu voz, pero sobre todo a obedecer. Te lo agradecemos que nos brindes estas hermosas palabras, Señor.
más recordarles el tema de este congreso. Gracias a Dios, como ayer les decíamos, recordándolo, pues Dios fue el que levantó esta iglesia. Gracias a Él, toda es obra de Él. Nosotros simplemente nos dejamos guiar por Él y servirle en lo que nos pone. Y el tema de este congreso, como veíamos, es la supremacía de las Escrituras, marca distintiva de una iglesia bíblica. Y pues el día de hoy, como ya comenté, hoy jueves 13 de octubre, que es el tema de la infalibilidad de las Escrituras, que nuestro amigo pastor, hermano José Luis Beltrán, de la Iglesia Cristiana Bíblica Siloé, él está en Texcoco, si no me equivoco, ya estamos platicando. Fue una bendición esos pequeños minutos, en el cual pues Dios nos permite estar en esa comunión, conociendo su ministerio que también tienen ellos allá, como Dios también Él ha estado sosteniéndolo, levantándolo, y es un gozo escuchar que la palabra de Dios, donde hay muchas iglesias que desafortunadamente o tristemente pues no llevan obviamente la palabra de Dios, ¿verdad? La sana doctrina, se desvían muchos principios, y bueno, Dios ha permitido, al igual que a nosotros y como muchos otros hermanos que conocemos el seminario, también él es del seminario donde estudió el pastor José Luis, el hermano Mario, un servidor, hemos estado ahí, y pues es una bendición, ¿no? Tener esa comunicación, esa comunión con ellos, y que los apoyemos en nuestro día a día. Para mí es un gozo, la verdad, el verlos, escucharlos, y que vengan también a presentar esa sana doctrina, la palabra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro hermano José Luis Beltrán. Adelante, por favor. Bien, muy buenas noches a todos. Pues bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes y ser cálidamente recibido, nos agrada mucho. Bueno, ya lo dijo el hermano, mi nombre es José Luis Beltrán Morales y servimos en la iglesia de Texcoco. Iniciamos un ministerio aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, por alguna razón y de forma divina, el Señor nos llevó para allá. Nosotros radicamos ahí, pero no tenemos la intención de establecer una iglesia. Sin embargo, el Señor, a través de su cuidado y de su amor, nos llevó allá, y bueno, ahora estamos ahí ya sirviendo al Señor con 3 ancianos que están trabajando también con mucho amor y mucha disposición. Y bueno, ha sido hermoso poder estar ahí. Ya vamos a cumplir 5 años sirviendo, y también, bueno, soy coordinador de Children Hunger Fund, una asociación que se dedica a la ayuda de gente pobre, con la finalidad, con el objetivo de predicar la palabra de Dios. Esa es la parte central. Y bueno, tenemos aquí 21 iglesias en la Ciudad de México, pero CHF tiene presencia también en otros países, como lo es República del Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, inicialmente, bueno, recientemente en Cuba, y también en Asia. En Ucrania tiene 20 iglesias también, a las cuales sirven de forma amorosa, y esto ha sido también un aspecto hermoso por parte de este grupo dirigido por un hermano que ama al Señor, que se llama David Phillips. Y bueno, ha sido algo hermoso poder trabajar con esta organización centrada sobre todo en el Evangelio. No es una ayuda solamente por ayudar, sino va enfocada vamos bajo la centralidad de las Escrituras, y su finalidad es predicar el Evangelio. En México no ha podido entrar de forma ya directa, pero en otros países, bueno, tienen ayuda en aparatos médicos, medicinas, y bueno, también ellos, por ejemplo, tienen la finalidad de que cada iglesia pueda mejorar la doctrina a través de una conferencia anual, junto con libros de muy buena calidad que se dan a cada iglesia para poder aumentar su conocimiento y de alguna forma desarrollar también la agudeza en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Y bueno, esto ha sido hermoso, ha sido algo muy bueno para nosotros.
y hemos podido ver la mano del Señor a mucha gente con mucha necesidad, también poderles predicar el Evangelio. No cubrimos sus necesidades porque la finalidad de CHF no es cubrir, sino predicar el Evangelio. Y bien, antes de iniciar me gustaría esta conferencia con la supremacía de las Escrituras. Trajo a mi mente algo hermoso, como el pastor de aquí, de esta iglesia, José Luis Caso, tuvo a bien consagrar este aniversario, dándole la honra y gloria a Dios. Y eso, la verdad, me hizo pensar en algo, ¿no? Realmente, como cuando tú oras y clamas a Dios y buscas honrar a Dios, Dios bendice, ¿no? Recuerda en mente la vida de Ana. Elcana tenía 2 esposas, dice el primer capítulo de Samuel, y Ana y Penina, pero Penina molestaba mucho a Ana, quizás le irritaba, quizás se burlaba, la menospreciaba porque Ana no tenía hijos. Pero Ana buscó al Señor y bueno, en este tiempo de fiesta que había fue Ana y estuvo orando y dice: si te dignares, Señor. Estuvo llorando abundantemente, llorando fervientemente, buscando la voluntad de Dios. Y dice: si te dignares a ver la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová y no pasará navaja por su cabeza. Y bueno, esto fue algo hermoso, una oración que va acompañada con la gloria de Dios. Cuando tú quieres honrar a Dios, cuando tú quieres darle la gloria a Dios, Dios te bendice y responde a tu oración. Pero también muchas veces hay oraciones egoístas, ¿no? Señor, necesito una casa. Digo, no está mal que Dios te dé una casa si tú la necesitas, o un auto, pero debe estar centrada bajo los principios de la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo, hermanos, Israel estaba pasando por una situación deplorable. La condición espiritual de Israel estaba mal. Dice el último versículo de Jueces que Israel que en Israel cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto fue contundente porque, aunque había mucha gente que no estaba centrada bajo la obediencia de la palabra de Dios, Ana consideraba a Dios como algo muy importante. Y bueno, finalmente Dios respondió esa oración y Ana dio a luz a un hijo varón. Ella llegó el tiempo, dice que su esposo le decía: ¿cuándo vas a presentarlo? Necesito destetarlo. Finalmente llegó el tiempo de destetarlo y lo llevó, lo presentó delante de Dios. Y fue uno de los grandes jueces delante de Dios con mucho temor. Por ahí, por el capítulo 8, 9, llama a todo el pueblo de Israel a arrepentirse y honrar al Señor. Y esto cambió mucho para el pueblo de Israel porque estaban dominados por los filisteos. Así que Ana todavía hace una oración de gratitud. Vayamos a leerlo. Vamos a hoy abrir la Biblia y vamos a encontrar muchas cosas hermosas. Vayamos al primer capítulo, o vamos a abrir el primer capítulo de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2. Y no vamos a leerlo todo, ¿verdad? Pero vean la actitud de humildad de parte de Ana. Versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza ni de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Una actitud humilde de parte de Ana. Versículo 8. Versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Realmente Ana conocía, y al hacer esta oración, realmente una actitud humilde de parte de Ana, al hacer esta oración de agradecimiento por Dios. Si pudiéramos pensar, bueno, Ana le pide a Dios un hijo, finalmente lo presenta delante de Elí, que era el sumo sacerdote que estaba ahí, y para que empezara a trabajar, y finalmente pudiéramos pensar que Dios se olvidó de Ana. Pero vean el versículo 21 del capítulo 2, dice: y visitó Ana a Jehová
Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero noten esa palabra, visitó Jehová. Es decir, Dios respondió a esa actitud con la cual Ana oró para consagrar a Dios por la petición que tenía. Y esto realmente me conmueve mucho, esa actitud de José Luis, poder consagrar este aniversario para algo muy importante, la supremacía de la palabra de Dios, la importancia que debe tener. ¿Qué importancia debe tener la palabra de Dios a tu vida? Hoy en día mucha gente expone el Evangelio y dice, bueno, mira, Dios va a transformar tu vida, Dios va a cambiar, Dios te va a dar promesas, Dios va a hacer muchas cosas, ya no vas a tener tristeza, ya no va a haber dolor. Pero el cambio, quizás hablamos de las cosas buenas, pero la parte central también es llevar a las personas hacia la demanda de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hay un gran llamado hacia eso, ¿no? Seguir a Cristo es renunciar a muchas cosas, a lo que te gusta, tu modo de vivir, tu modo de pensar, y muchas cosas para tener la bondad de Dios. Mucha gente ha pensado, bueno, si tú quieres construir y edificar una torre, considera este versículo. El pasaje no está hablando sobre un presupuesto, sobre la construcción, sino realmente lo que significa en cuanto al valor para seguir a Cristo. Y hace esta figura de dicción donde dice, si alguno viene y no aborrece, es una figura de dicción llamada hipérbole, que enfoca elevando las cosas más para hacer un enfoque y que la persona pueda tener en claro lo que significa el llamado a buscar a Dios. Pero es un llamado que Dios bendice, que Dios provee, que Dios fortalece y que realmente puede llenar completamente tu vida. Así que este es el evangelio que debes proclamar. El decisionismo ha llevado a muchas personas al infierno. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de eso. Vamos a estar centrados sobre el tema fundamental de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar, si gustan acompañarme. Padre amado, gracias Dios por este tiempo, porque finalmente tu bondad, tu cuidado se hacen patentes en nosotros. Perdona toda iniquidad, toda actitud que no honre tu nombre. Te rogamos porque tú abras nuestro entendimiento y hoy tu palabra pueda ser glorificada, pueda ser exaltada, pueda hacer el efecto en cada uno de mis hermanos y entender el gran poder que de ella emana. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos esto en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, es un tema hermoso, la infalibilidad. Bueno, significa, es una definición, incapaz de conducir a conclusiones erradas o cometer errores en el cumplimiento del propósito divino. Lejos de confundirnos, es veraz y es confiable. Este libro es muy hermoso, es confiable, puedes confiar, puedes depender de él. En la Declaración de Chicago del 1978 sobre la inerrancia bíblica se determinó que la palabra de Dios es absolutamente fidedigna. Absolutamente fidedigna. Pero hoy hay una guerra frontal y directa con la palabra de Dios. Mucha gente
ha desafiado todos los principios, ha cuestionado todo lo que Dios ha dicho y ha determinado la Biblia no es la palabra de Dios. Incluso las personas pueden decir, fue creada por hombres débiles, que son falibles. ¿Cómo es posible que su contenido realmente sea eficaz, sea verdadero? Pero esto no emana de hombres, sino emana de Dios directamente. Hoy vamos a ver varios puntos muy importantes y vamos a ver un pasaje el cual define y apunta todo esto hacia la confiabilidad de la palabra de Dios. Y esa guerra, ese desafío ha sido contundente, hermanos. Mucha gente tiene temor y busca lo que son, o tiene más temor a cuestiones como las profecías de Nostradamus, lo que dice el zodiaco, leen el periódico, tienen temor de las noticias y todo esto mina la confianza en las personas, pero poco temor a la palabra de Dios. ¿Acaso la palabra de Dios no cumple la función? ¿Acaso la palabra de Dios no es emanada de Dios? Así que hay una guerra total y abierta con la palabra de Dios. Y esto no es algo reciente, hermanos. Cuando Dios dirigió al profeta Jeremías, él escribió la palabra de Dios y cuando la presentó al rey Joacim y leyó toda la palabra de Dios, ¿saben qué hizo el rey Joacim? Quemó la palabra de Dios. Y bueno, pues ya nos quedamos sin palabra de Dios. Esto pudiera ser, pero no. Dios nuevamente, junto con Baruch, empezó nuevamente a redactar y a escribir y a tener todo para conformar todo lo que es la palabra de Dios, que es infalible, ¿verdad? No contiene error, es muy sinónimo con inerrante, no contiene error. Realmente, esto es hermoso, es confiable. Y vayamos ahí a Hebreos 1:1, ustedes lo conocen. Dice en las Sagradas Escrituras algo relevante. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, noten ahí, por los profetas. Dios ha hablado a través de los profetas. Es la forma en que Dios ha comunicado. Y bueno, ha hablado con Adán, habló con Moisés, habló con Daniel y ha hablado con un sinfín de personas. La forma en que Dios se comunica, una forma audible, ¿verdad? La palabra de Dios también confirma, y algo muy relevante, 3 veces al Hijo. Dice que una voz se escuchó en el cielo, y dice una voz que apareció y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. 3 veces las Sagradas Escrituras hacen una referencia total y contundente sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios también es eterna. Esto es algo muy importante. Isaías dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece solamente por un tiempo. Yo recuerdo cuando mi mamá era pequeño, había en ese tiempo una moda, los pantalones eran con una campana casi de 35 centímetros. En lo personal yo era un niño, no me gustaba mucho, pero era la forma. Y realmente luego los guardaba y a final de año me los daba y ya no me quedaban. Pero esa era la moda, las modas cambian. Los cortes de cabello, la forma de vestir, pero algo que permanece es la palabra de Dios. Es algo muy, muy importante que quizás hoy necesitas considerar. Vayamos a Salmo 119. 19. Salmo 19. No, 119, perdón. Vamos a ver también el Salmo 19, versículo 89 y 90. Salmo 119, versículo 89 y 90. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿en dónde? En los cielos. Noten, esta palabra conformada por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, son 66, y está también en la presencia de Dios como algo muy importante. Así que esa palabra permanece, es muy importante. En el hebreo significa que tiene una permanencia sólida, y no solamente eso, sino que es de grande permanencia. Esto es poderoso, hermanos. Esto es grande. No estás tratando con un libro común. La gente escucha una profecía de Nostradamus y se llena de temor, escucha noticias y se llena de miedo, pero
Dicen las Escrituras a Isaías que sea Jehová vuestro temor y vuestro temblor. Debe ser el Señor a quien debemos temer. Más allá de todo lo que acontezca, Dios sigue teniendo control absoluto de todo. Así que esto es muy, muy importante. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tus palabras, de tu palabra, perdón. No dice la suma de tus palabras, la suma de tu palabra como una unidad perfecta es verdad. Oye, tan imprescindible la verdad que se requiere, ¿no? Quizás después de muchos años alguien te diga que no te ama, que no fue cierto, que te mintió. Necesitamos la verdad. Es muy importante la verdad y nada tan confiable como la palabra de Dios. Nada tan importante como la palabra de Dios. Dice Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra es verdad. No hay otra razón tan importante y tan poderosa como la palabra de Dios. Vayamos a Juan, segunda de Juan, capítulo 1 y tercera de Juan. Versículo 1, segunda de Juan, dice así: el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, y el Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad. Noten, varias veces menciona la palabra verdad, mostrando que este libro es verdad. Capítulo 1, de tercera de Juan, al anciano, a Gallo, el amado, a quien yo amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué importante es la verdad. Sumamente importante para nuestros días donde requerimos confiar en algo y nada tan confiable como la palabra de Dios. Dicen las Escrituras en Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué libro tan confiable tenemos? ¿Qué libro tan hermoso? Bueno, si los hombres eran falibles, ¿cómo comunicó Dios todo esto? Bueno, Dios dictó a Moisés su ley. Él lo hizo en la redacción de las Escrituras y comunicaba la palabra de Dios con su pluma, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo impulsaba todo esto bajo la supervisión de Dios. Es decir, Dios inspiró los sagrados escritos y utilizó a hombres comunes y corrientes para apuntar todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Warfield dice: la preparación de autores humanos de parte de Dios fue física, intelectual y espiritual. ¿Cómo Dios se encargó de preparar todo teniéndolo tan preciso? Bueno, quizás Dios súbitamente mandó a Moisés. No lo consideraba, no, hermanos. Dios preparó a Moisés, ¿sí? Dios hizo que fuese educado, que tuviese todo un conocimiento grande como un gran faraón. Finalmente, después lo lleva y lo prepara 40 años en el desierto. Esto no fue casualidad. Dios va preparando todo y lleva un control absoluto de tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Quiénes van a ser tus maestros? ¿Dónde vas a vivir? Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, enseñado por Gamaliel, pero Pablo era celoso de las Escrituras. Esa voz, cuando se apareció ahí en Hechos capítulo 9, dice en las Sagradas Escrituras que iba caminando y oyeron un sonido, pero solamente Dios se reveló al apóstol Pablo como se ha revelado a tu vida y te ha llamado y te busca y te guía. No buscó a todos. El llamado no es para todos, aunque Dios quiere que todos se salven, pero solamente pocos, ¿verdad?
Pero también dice el capítulo 1 de Jeremías que Dios lo preparó y lo llamó desde el vientre. Qué hermoso, ¿no? Esto no es casualidad. Dios tiene un conocimiento correcto y preciso de todo. Y esto a través de la palabra de Dios. Ha prefijado el orden de los tiempos, los ha establecido de forma precisa. Así que no es casualidad que tú estés aquí, no es casualidad que tú estés escuchando la voz de Dios, no es casualidad que tú estés con ese ánimo de servir a Dios, porque Dios está moviendo todo a través de la palabra de Dios infalible. Qué hermoso, ¿no? Todo esto. Así que Jesús mismo respaldó también las Escrituras. Varias veces Jesús utilizó la palabra de Dios diciendo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Dándole la fuerza y la autoridad a lo que el Antiguo Testamento estaba escribiendo, diciendo, ¿no habéis leído? Hermoso, hermanos, hermoso todo esto. Dice las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio. De Pedro, de Jacobo, de Juan, no, de Jesús. Ellas afirman categóricamente a Cristo. Tiene un respaldo sólido. ¿Sí? Dicen las Escrituras, es necesario que también se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dios cumplió de forma fiel la palabra de Dios. No faltó nada. De manera que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro a través de nuestro Señor Jesucristo, con el cual fueron imputadas o imputados nuestros pecados, es decir, acreditados en Cristo. Ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios mismo a través de la oración por medio de Cristo, y esto lo enseñan las Sagradas Escrituras. Se dice que cuando las personas entraban al lugar santísimo, llevaban unas cadenas, unas campanitas, y amarrados porque nadie podía entrar. Cuando las campanitas no sonaban, quizás los sacaban porque había muerto y nadie podía entrar porque morían. Ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Y esto las Sagradas Escrituras lo enseñan. La Escritura también dice que no puede ser quebrantada, ¿verdad? No puede ser quebrantada. Juan 10:35. Ninguna enseñanza, ningún precepto puede ser quebrantado. Todo Dios, Jesús lo validó y autenticó todo lo que la palabra de Dios dice. Jesús citó que todos los discípulos lo iban a abandonar. Una parte de la profecía, ahí en Zacarías 13:7. Jesús cumplió toda la Escritura. Esto es hermoso, ¿no? Qué fuerza, qué poder tiene la palabra de Dios para mostrar vívidamente todo lo que quiere y hacia dónde quiere llevar a las personas en el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Así que Jesús citó a Moisés, Jesús citó a Lot y su esposa, citó a Salomón, a Isaías, Eliseo, Daniel, habló de Sodoma y Gomorra, habló también del diluvio universal. Y dicen las Escrituras, ¿no habéis oído que en el principio, es decir, no había nada antes y Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Evaristo? Qué contundente, ¿no? Jesús se apoyaba en la palabra de Dios. Y solamente en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, reafirma y aclara muchos puntos que los fariseos, ahí en el capítulo 23 de Mateo, cambiaban. Había muchas normas hechas por los mismos religiosos. Si caminas más de 980 metros, rompes con la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, pero habían hecho ya una cuantificación de normas y mandamientos que no emanaban de la palabra de Dios. Así que Jesús explicó todo esto, Jesús autenticó la Escritura y todo aconteció conforme a las Escrituras. Vayamos allá a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3 y 4.
Y dice las Sagradas Escrituras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, noten ahí, conforme hermanos, no a una sugerencia, a una metáfora, todo fue de forma precisa, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, esto es hermoso. Todo tiene una sincronía perfecta en la palabra de Dios. Así que Pablo también confirmó que su predicación venía de Dios. Ahí lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, donde confirmó que su misma predicación también Dios lo había enviado a predicar. Qué puntos tan importantes, hermanos, para poder animarnos en todo esto. Y bien, vamos a ver una forma más detallada. Vamos a entrar a un pasaje para estudiar detenidamente cómo es que las Escrituras surgieron. Hay mucha información, muchas enseñanzas, tenemos muchas cosas aquí, hay mucha doctrina. Quizás no nos alcance el tiempo para poder ver todo, pero vamos a ver un pasaje. Abran sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 3. Estoy estudiando un poco Corintios y quizás por eso lo nombro. Bien, dice las Escrituras, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Dice así la Sagrada Escritura. Nos ilumina, nos fortalece. Qué hermoso, hermanos. Dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien como una antorcha, ¿sí? El estar atento como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. Así llegamos cuando estábamos en Cristo, ¿no? Sin entendimiento, sin luz, sin claridad, sin comprender muchas cosas. Y el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento, capacitó nuestra mente para comprender la verdad de Dios. Hay un texto mal expresado ahí en Corintios, dice que las cosas que Dios preparó, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Pero ese texto está mal aplicado porque el pasaje no está hablando de las cosas que vamos a tener allá en la presencia de Dios, en el cielo, sino está diciendo que los sentidos no son capaces de comprender la verdad de Dios. Así que si eres creyente y puedes entender la palabra de Dios, si has nacido de nuevo, dale gracias a Dios, porque Dios te ha dado el entendimiento y la comprensión de su palabra. Ayer lo veíamos con el hermano Andrés, pero el hombre natural no percibe, no razona, no entiende la palabra de Dios porque es locura. Yo por eso no voy a la iglesia, ¿no? Dicen muchas personas. Ya te lavaron el cerebro, ya te dijeron que Dios, mira, yo también fui, estuve ahí, mira, pero eso no funciona. Eso no es cierto. Cristo transformó nuestras vidas y las sigue transformando de gloria en gloria cada vez más. No significa que el cristiano no peca, no significa que los cristianos son buenas personas. Porque el apóstol Pablo decía, fuimos tomados de lo vil y lo menospreciado. Pablo decía, yo soy la escoria. Hermanos, debemos reconocer y admitir que lo que tenemos es por su gloria y su gracia. Nada hemos hecho, nada ha contribuido. Han sido las Sagradas Escrituras que han hecho todo esto para poder nosotros entender su palabra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el segundo punto. Las Sagradas Escrituras proporcionan beneficios. ¿Proporcionan beneficios? Sí, a tu vida. La palabra de Dios la palabra dice, y es útil para enseñar. Dice aquí el texto, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es importante, hermanos,
porque viene al valor de utilidad. Las palabras, las Sagradas Escrituras proveen de beneficios al creyente cuando éste la obedece. Tal como lo hicieron con Timoteo, ¿no? ¿Qué fue su abuela? Gloria a su madre, bendice. Hay muchas probabilidades que si tú le enseñas la palabra de Dios a tus hijos, él pueda salvarse. Enséñale. Vemos ahí en Deuteronomio, porque se las enseñarás a tus hijos y a tus hijos de tus hijos la palabra de Dios. Tenemos que estar volcados por ellos, por su salvación. Quizás sea tu hijo, sea tu esposa, tu esposo, tus padres no conocen el Evangelio, ora por ellos, háblales del Evangelio. Es muy importante que le estés hablando de la palabra de Dios, para que Dios ilumine y pueda tener esa comprensión, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo, mi hijo amado, pero finalmente la labor fue de su abuela y su madre, quienes estuvieron orando, quienes estuvieron enseñando en la vida de este joven. Vayamos allá al libro de Hechos, capítulo 16. Versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio. ¿Cuál era la fidelidad de Timoteo? Porque había aprendido a ser un hombre de buen testimonio. Bueno, sus padres le enseñaron. Había sido fiel. Quiso Pablo que éste fuese con él. Buscaba elementos sustanciales para la obra de Dios. Hombres fieles a la palabra de Dios. Pero hay hombres que después se apartan, que finalmente no cumplen con su responsabilidad. Dice la Escritura, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué terrible, ¿no? Amando más este mundo ha impactado mucho. Y las Escrituras no están jugando un papel importante porque los cristianos no están considerando el poder de la palabra de Dios, la utilidad, ¿sí? Así que dice el texto para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, noten ahí la consolación, el consuelo que trae la palabra de Dios. De repente termina el mensaje expuesto y sales con una paz, sales con un gozo que dices, Señor, gracias. No tengo todo, quizás tenga escasez, quizás me faltan muchas cosas, pero Señor, en este momento estoy lleno del Espíritu, con gozo. Pues es fruto del Espíritu, ¿verdad? Gozo, alegría, paz, paciencia. Señor, no me falta nada. Estoy contento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Bueno, dice aquí el texto para redarguir, ¿verdad? Así que la palabra de Dios también nos reprende y amonesta. Esa es la función. En nuestra conducta revela la corrupción interna y pecaminosa, y también revela las creencias equivocadas. Redarguye. Oye, mentiste. Híjole, sí. Quizás juega un papel activo también con la conciencia, ¿verdad? Porque Dios ha dado conciencia tanto a creyentes e inconversos, pero redarguye. Oye, hiciste esto mal. Quizás en la mañana fuiste violento, le contestaste mal a tu esposa, a tu hijo, y te dice, oye, no, hiciste mal, esto no está bien. Qué importante, ¿no? Todo esto que hace la Escritura en nuestras vidas. Dice las Sagradas Escrituras, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Qué importante juega. Vemos ahí en el libro de Samuel, ¿no? Cuando mandó Dios al profeta Natán, a David, a reprenderlo. Y David no se había dado cuenta de su pecado. No había observado la gravedad de la falta. Y es lo que Dios hace. Llega a nuestras vidas y nos confronta, nos lleva a la luz. Dice el Salmo,
en tu luz veremos la luz, no en tu razonamiento, no en tu capacidad, en tu palabra. Así que es la palabra de Dios, son las escrituras las que hacen esto. Y dice también aquí en el versículo 16, para corregir. Esta palabra es interesante, ¿verdad? Epanortosis. Bueno, no vamos a hablar de griego, pero significa restablecimiento, ¿sí? Corrección, donde se deriva la palabra ortopedia. Cuando de repente tu pie está plano o tiene tu pie alguna afección, algún daño, tienen que ponerte un zapato para corregir ese daño. De otra forma, en la medida que va creciendo ese daño, sigue afectando a tu pie y cuando seas adulto sea muy complicado corregir eso. Así que la palabra corrige nuestras vidas, nuestra dirección, nuestra percepción. Entre más maduro vas entendiendo la palabra de Dios, entre más vas creciendo, vas desechando aquellas cosas que te dañan y destruyen tu vida. Pecados que pueden afectar tu vida y la forma en que Dios se revela. Hay dos clases de revelación: la revelación general y la revelación específica. Salmos 19 del versículo 1 al 6 dice que es la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esto es hermoso, hermanos, porque sales y ves, ayer que veíamos después, saliendo, veíamos una luna sumamente hermosa. Todo es creación de Dios, los animales, montañas, agua, todo. Esa es la revelación general, pero la revelación general no salva. Solamente la revelación específica o especial, y esa es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene el poder. Vayamos al Salmo 19. Note el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 1, capítulo 19. Yo me preguntaría, bueno, ¿por qué Dios no hizo otra mano atrás en la espalda? Quizás nos hubiera ayudado a cargar. Un ojo aquí en el hombro hubiese sido muy bueno. Tendríamos 3. Pero las cualidades físicas están hechas de forma inteligente. Quizás otra mano atrás perderías el equilibrio. Un ojo en el hombro afectaría todo. Fuimos hechos de forma precisa, inteligente por Dios. Somos criaturas de Dios. Esto es hermoso, hermanos. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nada tan poderoso como la palabra de Dios. Regenera la vida de las personas. Cambia, transforma. Totalmente la palabra de Dios regenera la vida de la persona. Dice Juan capítulo 3, dice: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no has visto la gloria de Dios. Si no has nacido y no eres un hijo de Dios, sigues en tus mismos hábitos pecaminosos. Necesitas nacer de nuevo, tener una regeneración sobrenatural dada por Dios que transforma tu vida completamente. Y esto lo hacen las escrituras. Puedes conocer mucho la Biblia, puedes saber muchos pasajes, puedes venir cada domingo, pero no ser creyente. Dice en la escritura de Mateo 7:21: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, tiempo presente, el que constantemente está haciendo la palabra de Dios, el que tiene en mente obedecer a Dios, el que está ahí obedeciendo la palabra de Dios diariamente y es importante a su vida. Pero el que solamente considera pasajeramente la palabra de Dios, quizás necesita reconsiderar la invitación a su vida y considerar su vida pecaminosa. Dice el versículo 8: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Toda la palabra de Dios es fiel. La palabra sencillo se refiere a una persona que tiene la puerta abierta y está ahí, donde pasan cosas buenas y deja meter a su mente cosas malas, porque ha abierto la puerta. Y la única forma en que Dios te pueda hacer sabio es cerrar la puerta a aquellas cosas que afectan tu vida. Y solamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, producen eso a tu vida. Los mandamientos son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Todos tus juicios son verdad. Qué hermoso. Todos. Regresemos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Así que corrige la palabra de Dios. Bueno, dice el texto, para instruir en justicia. Esta palabra es interesante porque se relaciona con la formación de niños que necesitan dirección, enseñanza, instrucción y disciplina para una conducta piadosa. ¿Qué le enseñas a tus hijos? ¿Le enseñas principios de la palabra de Dios? ¿O piensas que en la escuela los van a educar? Imagínate una persona cuántas horas está en la escuela, toda la información que llega a su mente, todas las ideas, conceptos, indudablemente que van a nublar su concepto correcto de la palabra de Dios. Es tarea de nosotros enseñarles, pero eso es la palabra de Dios la que nos instruye, ¿verdad? Y nos capacita en todo asunto de sabiduría que Dios hace. Daniel 1:20 dice que Dios preparó a Sadrach, Mesach y Abed-Nego como hombres con mucha inteligencia. Dice la Sagrada Escritura, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Quiere decir que los babilonios eran hombres terribles en cuanto a la magia, la adivinación, la astrología y todo ese tipo de cosas nocivas. De hecho, el Apocalipsis dice en las Sagradas Escrituras que va a destruir Dios a Babilonia. Pero noten aquí, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. No fueron cultos por su propia voluntad, Dios les dio entendimiento y sabiduría. Así que, qué grandes beneficios. Dice las Sagradas Escrituras aquí en el versículo 16, para instruir en justicia. Así que es todo lo que es recto, íntegro, justo. Es hacia donde Dios nos quiere llevar. Hacia donde Dios quiere llevarnos en todo este caminar. Tercera realidad, dice, las Sagradas Escrituras nos alientan al ser equipados. Las Sagradas Escrituras nos alientan al ser equipados. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto no significa lo contrario de imperfecto, sino capacitado, equipado, preparado, eficiente. Así que las Sagradas Escrituras tienen el poder y la capacidad para equipar a todo creyente para toda buena obra. Qué hermoso, ¿no? Para cumplir, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha llamado, nos dota, equipa internamente. Obviamente todo este conocimiento pues no viene solamente así. Dice las Escrituras, así como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros. Bueno, hay una analogía con todo esto. Aquellos hombres que se dedican a buscar oro entran en cuevas oscuras con una luz y empiezan a golpear para buscar aquella piedra bien valiosa. Es así como la palabra de Dios va a venir. Tienes que esmerarte, tienes que entrenarte cada día estudiando la palabra de Dios.
Si ahorita te pusieran a correr un maratón de 42 kilómetros, quizás no lleguemos, pero si diariamente estás corriendo entre 10 y 15 kilómetros, quizás sea posible alcanzar ese propósito. Y Dios busca y no se equipa para estar atentos a todas las cuestiones que vienen en nuestra vida diaria. Esos dardos de fuego que envía el maligno a tu mente son arteros, son mortales, porque te desaniman, porque te desalientan, porque bajas la guardia, porque ya no quieres luchar, ya no quieres leer, ya no quieres orar, ya no quieres ir a la iglesia. Bueno, tienes aquí la palabra profética más segura, confiable. Busca, humilla tu corazón. Bueno, hermanos, pues como conclusión, quise hacer una conclusión respecto a todo esto, pero quizás Dios me llevó a otro punto importante. Toda la Escritura conduce a Cristo. Toda la inspiración de la Escritura revela a Cristo. Toda la Escritura está impregnada de Cristo. Cristo es el único medio para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Sin Cristo estás perdido y te vas a ir al infierno. Dice las Sagradas Escrituras allí en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Es de manera inmediata, en el último suspiro que das sale el Espíritu y o vas a la presencia de Dios o vas al infierno. No hay otro camino, no hay otra oportunidad, no hay purgatorio, ¿verdad? Es una falacia que andan diciendo. Pero la gente lo ve en el ataúd y dice, mira, está tan tranquilo, se murió en paz, estaba sufriendo mucho, pero mira, ya está descansando. Pero la Escritura no enseña eso. El autor de Hebreos dice, hoy es el día aceptable, mañana no sabemos si amanezcas. Había dos jóvenes ahí en el centro con una afección a las drogas potenciales. Uno de ellos, cocaína y marihuana. Y siempre que veo oportunidad iba y le hablaba del Señor. Pero ya llegó a tal descaro que fumaba en frente de su esposa, sus hijos y su propia mamá. Empezó a tener problemas en la garganta, joven, si acaso unos 37 años. Y un día de repente nos dicen que murió. Él tiene otro hermano también, con problemas de alcoholismo, joven también. Igual, cada vez que tenemos oportunidad le hablamos de Cristo. Pero un día llegó a su casa, compró alcohol, quizás se ha de haber saturado su cuerpo de alcohol y ya no hubo más tiempo. Considera lo que Dios dice a tu vida. Considera. Vamos a hablar. Padre amado, gracias por este hermoso tiempo en el que tus Escrituras revelan todo tu poder, toda tu gloria. Perdona nuestras vidas, Dios. Perdona nuestras actitudes. Quizás no hemos sido reverentes contigo y nos hemos llenado de soberbia. Guarda nuestras vidas, Dios. Que hoy el Evangelio y las Sagradas Escrituras inspiradas por ti son confiables, son poderosas, porque transforman vidas, Dios, regeneran vidas. Ayuda, Dios. Ten piedad. Ilumina el corazón de las personas y que hoy puedan arrepentirse y reconocer a Cristo. Saber que no hay muchas oportunidades en el peregrinar de nuestras vidas. Y hoy quizás tú estás llamando a su vida para que se arrepienta. Cambie su forma de pensar y su forma de actuar. Solo tú tienes misericordia, Dios. Gracias por este tiempo.
y confiamos en que tu Espíritu Santo haya hablado a nuestros hermanos. Te agradecemos todo esto a través de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias. Que Dios les guarde.